buen día, querida iglesia. Siéntanse muy bienvenidos a nuestra reunión de hoy. Si nos acompañas por primera vez, quiero expresar nuestro gozo de poder contar con tu presencia. Deseamos que Dios pueda hablar a tu vida esta mañana a través de este programa. Estamos muy agradecidos de Dios por todo lo que estamos desarrollando como iglesia y por la manera como Dios ha ido confirmando la obra de sus manos a través de nosotros. Agradecemos a Dios por ello. A modo de aviso, les pido que por favor estén atentos a la invitación que pronto les vamos a hacer para juntarnos de manera presencial por Zoom en nuestro culto dominical a las 11 de la mañana. Esto va a reemplazar el hecho de que no podemos juntarnos presencialmente e ir preparando el camino para lo que será esa oportunidad hermosa en que podamos vernos cara a cara. Al mismo tiempo vamos a estar desarrollando actividades presenciales a nivel de ministerios, de modo que tengamos esa opción de poder vernos y tocarnos, aunque sea en grupo pequeño. Así que todo eso les vamos a estar informando a través de nuestro WhatsApp. Estén, por favor, atentos a esta noticia y cuando la tengan, nos ayudan a distribuirla. Durante este mes estamos viendo el fruto del Espíritu. Hoy nos corresponde la paciencia. Y hay un verso que ha sido designado para memorizar esta semana, y es el que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. No es largo y tiene que ver con esto, de poder ser pacientes en el entendido de que mientras estemos en esta tierra tendremos que enfrentar múltiples situaciones complejas, pero tranquilos, tenemos esperanza y podemos estar gozosos. Pueden haber tribulaciones y sufrirlas, pero tenemos la oportunidad de depender de Dios y por eso ser constantes en la oración nos permitirá estar tranquilos y en paz sabiendo que Dios tiene el control de todo. Oremos al Señor para poder pedir su dirección en nuestra reunión. Padre amado, gracias porque podemos unir nuestras mentes y corazones a través de este culto, buscando siempre honrarte a través de las canciones y también al escuchar tu palabra y tomar en serio lo que tú nos dices para vivirla. Queremos que te sientas agradado, que todo esto que hagamos hoy pueda ser un perfume grato delante de ti y que de esa manera también podamos salir edificados. Toma control de todo lo que hemos de hacer. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por esa bienvenida. Un mes hermoso, que el que estamos viviendo, ¿verdad? Y fruto del Espíritu. Hoy, la paciencia. Sí, amor, gozo, paz, paciencia. Y paciencia cuando yo tenga pruebas. Cantamos este coro que dice así. ¿Listos para cantar? Dice: Cuando yo tenga pruebas, Cuando yo tenga pruebas, no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Cuando yo vaya al cielo, Cuando yo vaya al cielo, me espera Dios. espera Dios. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. En sus fuertes brazos Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra. Sigamos cantando al Señor con estos frutos del Espíritu. Pon tus ojos en Cristo. Los invito a cantar. Dice así. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz en su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anunciará salvación hoy. Coro dice. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos. Padre Santo, gracias mi Dios queremos dar por este día. Gracias Señor porque podemos escuchar tu palabra. Gracias mi Dios porque tú eres bueno, por tus bendiciones que derramas sobre nosotros, sobre tus hijos. Oramos de forma muy especial por nuestra iglesia y te pedimos mi Dios por cada uno de nuestros hermanos. Bendícele Señor grandemente a cada una de nuestras familias que está escuchando tu palabra en esta mañana y cantando alabanza a tu nombre Señor. Oramos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esta oración. Me insto. Todos sigamos orando al Señor por tantas peticiones que tenemos, ¿verdad? Por nuestro templo, por nuestro pastor, por la continuidad de nuestro TVB, por siempre. Y en estos frutos del Espíritu seguimos cantando al Señor en esa paciencia que tenemos para encontrar ese lugar que hay en la cruz. La palabra dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cantamos este himno muy lindo que dice así. Dice así. La cruz en que Cristo murió es refugio de paz y de amor.
lugar hallarás allí, lugar hallarás allí. Millones habrá, mas hay un lugar en la cruz hallarás lugar. Aunque haya millones allí, que la voz su raudal carmesí, el Salvador ofrece perdón a todo el que quiera gozar salvación. Lugar hallarás allí, lugar hallarás allí. Millones habrá, mas hay un lugar en la cruz hallarás lugar. La mano de mi Redentor no se acorta ni pierde valor. En tentación o dura aflicción, su sangre bendita promete perdón. Lugar hallarás allí, lugar hallarás allí. Millones habrá, mas hay un lugar en la cruz hallarás lugar. Millones habrá, dice, millones habrá, mas hay un lugar en la cruz hallarás lugar. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TVB. Sean bienvenidos a Salir y Salar. ¿Saben? Una pregunta que siempre me he hecho, o que últimamente me ha estado dando hartas vueltas en la cabeza, ha sido sobre realmente cuánto se predicará el Evangelio en países perseguidos o en países donde no se puede vivir libremente nuestra fe. ¿Qué tanto los hermanos de esos países predicarán efectivamente el Evangelio? Porque obviamente uno no tiene información clara, o hay bastante pocos testimonios de personas de esos países que cuentan abiertamente: yo predicaba el Evangelio de esta manera, o le pude predicar una vez a 300 personas. Como que es bastante complicado ese tema, obviamente, porque si saben que uno predicaba el Evangelio en esos lugares, o que uno simplemente era cristiano, eso ya puede significar incluso la muerte para algunas personas. Entonces, la verdad es que me preguntaba bastante respecto a ese tema, y era algo que me daba bastante vueltas en la cabeza. Pero me gustaría compartir con ustedes, una especie de conclusión a la que he llegado, también para motivarles a nosotros tomar también un poco protagonismo en la predicación del Evangelio. Durante la prédica del domingo pasado, nuestro hermano Nicolás nos terminó hablando un poco sobre nuestro rol como pacificadores. Y yo creo que, gracias a Dios, personalmente puedo dar testimonio de cómo Dios ha entregado paz a mi vida en diferentes áreas, y realmente ha cambiado totalmente mi vida. Y eso también es un motor por el que yo quiero compartir eso con otras personas. Y sé que también ustedes, hermanos, lo han experimentado. Pero me pregunto, ¿cómo sería para las personas que
han experimentado cosas terribles en sus vidas. Realmente la pérdida de familiares, de amigos, el hecho de que toda su familia, todo su clan le dé la espalda por el hecho de haberse convertido al cristianismo y experimentar consuelo de eso de parte de Dios. Yo creo que después de una situación así, uno se queda totalmente emocionado y totalmente como transformado e impactado por lo que Dios ha hecho en su vida, por la sanación que ha tenido, bueno, que ha producido en el corazón de las personas. Y así estoy seguro, estoy totalmente seguro de que las personas que viven en países donde se les persigue por ser cristianos deben tener una motivación enorme para compartir el Evangelio, y confío en que así sea. Y también, hermanos, no es necesario que nos pasen cosas terribles para que nosotros nos demos cuenta de realmente lo maravilloso que es el Evangelio. Y realmente muchas veces nos olvidamos de eso. Personalmente me pasa mucho que a veces como que vivo un Evangelio fácil o se me olvida realmente lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso es importante que siempre lo estemos recordando y que encontremos en ese recordar de dónde Dios me sacó, lo mucho que ha cambiado mi vida, como un motor para poder hablarle de Cristo a otros. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Y también invitarles a que estemos orando particularmente por China, ya que, bueno, como sabemos, es un país perseguido. Oremos para que nuestros hermanos allá puedan ser pacificadores, puedan ser luz allá donde están. Y la próxima semana vamos a ver un video contándoles un poco más sobre la historia de las Biblias en China. Así que eso sería por esta semana, hermanos. Recuerden siempre que debemos salir y salar. Salir y salar. Seguimos orando, ¿verdad? Seguimos orando por ese pueblo perseguido, por cada una de las actividades realizadas en la iglesia, para que estemos activos en nuestra tarea de evangelizar. A Dios sea la gloria en estos frutos del Espíritu de hoy domingo. Vamos a cantar este himno: que Cristo me ayuda por Él a vivir. Hermoso himno que cantamos al Señor. Dice así: Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego
Durante este mes estamos revisando el fruto del Espíritu. Lo continuaremos durante el próximo mes también. El fruto del Espíritu, esas evidencias de que somos de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros. Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz. Hoy veremos acerca de la paciencia. Les cuento que mientras viajábamos a Santiago con mi esposa unos días atrás, descubrimos que muchos decidieron hacer lo mismo. Así que la carretera, en una importante extensión de kilómetros, estaba llena de vehículos. Eso tan impensado en la carretera 5 Sur. Así que esto hizo que nuestro viaje se atrasara y que mi llegada a transmitir el programa de radio pudiera correr peligro. Así que, ¿para qué les digo? Los nervios en algunos minutos se apoderaron de mí. Hace tiempo que las calles han estado siendo mi escuela para la paciencia. Y cuando me siento relativamente conforme con el avance en esta materia, aprendiendo a ser paciente, tranquilo, aparecen pruebas o exámenes como el de nuestro regreso a Santiago. Entonces, una vez más vi que mi paciencia volvió a ser confrontada. Son en esos minutos en que, como cristianos dependientes de Dios, clamamos como Jeremías lo dice en el capítulo 33, verso 3, clamamos a Dios por ayuda. Y uno espera entonces que Dios pueda producir ese milagro de hacer desaparecer esos tacos. Lo vimos en la carretera, aunque no en la proporción que yo personalmente hubiera querido. Así que no obtuve la mejor nota, pero una vez más pude ver cómo la mano de Dios nos ayudó a llegar justo a tiempo para cumplir con mis deberes, y al mismo tiempo vi que sí podía dar pelea a esa impaciencia aplicando este fruto de la paciencia. No sé cuál es la experiencia que ustedes han vivido en torno a la paciencia, pero vamos a echar un vistacito a lo que Dios nos enseña respecto a ella y evaluar nuestras vidas y ver qué decisiones debemos tomar para poder apegarnos de la mejor forma a lo que Dios establece para nosotros en este ámbito. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias porque podemos mirar en tu palabra cosas tan prácticas, tan concretas como el ser pacientes. Es algo que debe caracterizarnos, Señor. Por eso venimos a ti para mirar tu palabra y decirte, Espíritu Santo, ayúdanos a entender de manera precisa lo que tú quieres que hagamos en este ámbito. Y, Señor, también ayúdanos para disponer nuestro corazón, de tal modo que nuestra vida crezca un peldaño más, nos veamos fortalecidos, Señor, en temas como la paciencia. Queremos honrarte con eso, Dios. Queremos también hacer de nuestra vida algo mucho más llevadera. Gracias, Dios. Gracias por esta libertad de abrir tu palabra. Y queremos hacerlo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros para dirigirnos. Y eso nos da mucho gozo, Señor, y seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paciencia, un fruto que la Biblia es traducido a veces con una palabra extraña que cuando niño me parecía hasta graciosa. Longanimidad. Longaniza. Me parecía que se parecía, digamos, a esta palabra y lo relacionaba con ella. En otras traducciones aparece directamente como paciencia. Estas dos palabras castellanas están estrechamente relacionadas y ambas se asocian con lo que se conoce como resistencia. Es muy interesante y fascinante mirar el significado en griego que aparece en el Nuevo Testamento. Una de las palabras griegas que se utiliza es upomonee, traducida como paciencia en casi todas las versiones bíblicas. Literalmente significa resistencia paciente. Ustedes lo habrán practicado cuando han ido al hospital o a la clínica, ¿no? La otra palabra griega es aún más interesante, es macrotumía, traducida como paciencia, pero mucho más acertada es la traducción como longanimidad. La palabra griega macro, que da origen al prefijo castellano macro, grande, largo, junto con la raíz de la palabra tumos, que significa temperamento, nos dan como resultado que macrotumía literalmente significa de temperamento largo o largura de ánimo. Sin macrotumía, los seres humanos, nosotros, sin duda,
tenemos la tendencia a ser temperamentales, esto es, a ser irritables, a ser mal genios, no soportar nada, en fin, o como a veces dicen, mechita corta, o encendemos con agua, para usar palabras del vocablo popular. Somos propensos a ser impacientes, eso es así. Somos propensos a perder los estribos, está claro. Eso es parte de nuestra naturaleza humana caída. Por eso el Señor nos habla de estos frutos que tienen que ver con una acción divina en nosotros. La paciencia que el Espíritu Santo provoca en nosotros es un fruto cuyo fin permite soportar, por ejemplo, sin rencor vengativo la conducta que otros, negativa o perversa a veces, que otras personas tienen hacia nosotros. La Biblia señala que la prueba, por ejemplo, produce paciencia. Pues cuando pedimos paciencia, Dios nos manda pruebas, decimos a veces en son de broma. Y sí, así es, pero el que la prueba produzca paciencia no significa que las pruebas sean el único medio para poder ejercitar esta paciencia como evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Veamos algunos pasajes bíblicos como el que está en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: yo pues, preso en el Señor, habla el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que aquí vemos que la acción o la práctica de la paciencia tiene relación con el soportar a los demás. Y me imagino que ustedes han tenido que practicar eso a partir de su propia casa. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. Lo hacemos también en el ámbito de la iglesia. Lo hacemos también, lo tenemos que practicarlo en el ámbito de la vecindad, en fin, del trabajo, del colegio. Soportar, porque siempre hay alguien que nos saca de quicios o que nos tiende a hacer nacer la impaciencia. Sopórtense con humildad, con mansedumbre, con paciencia, los unos a los otros en amor, en amor. O sea, el fruto del amor, que fue el primero que vimos, o digamos, la evidencia del fruto del Espíritu, que es el amor, el primero que vimos, nos lleva también a poder unirlo a esto, la paciencia, y unidos dan como resultado el poder soportar a los demás. Otro pasaje se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, esto es cuando venga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con paciencia. Aquí está el otro ámbito en el cual debemos practicar la paciencia, en la exhortación, en la enseñanza. Exhorta con paciencia. Esto es, tomen tiempo, vuelvan a repasar, vamos, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, dice la Biblia también. Lo hemos practicado como padres frente a nuestros hijos al enseñar a hacer su cama, al ordenar su pieza, al vestirse, al lavarse los dientes, y parece que no aprenden nunca. Pero llega el momento en que si persistimos con paciencia, ellos aprenden. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, toda vez que enseñamos, no solo los pastores y maestros, sino cada vez que como creyentes tenemos que enseñar a alguien nuevo acerca de la disciplina del Señor, la vida cristiana. Hay algunos que lo aprenden con rapidez, otros que parecen nunca lograrlo. Paciencia. También en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 se nos señala lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiten aquello que les molesta, porque deben correr, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí está la meta, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, corre con paciencia la carrera. Esto es la vida cristiana.
esta nueva vida, la cual Dios nos llamó con todos sus mandamientos, con todos esos estatutos y leyes, y que nos permiten vivir una vida conforme a su voluntad, y por ende, una vida que nos hace bien y que les hace bien a quienes están a nuestro alrededor como consecuencia. Corre con paciencia, no desmayes. Y aquí hablamos de una carrera de largo aliento, de una maratón, y no solo de una carrera de 100 metros. No es una carrera rápida, es una carrera más bien tranquila, pero persistente, que nos lleva hacia la meta. Es interesante lo que plantea el Señor a través del apóstol sobre correr con paciencia, porque usualmente relacionamos la paciencia con sentarse o aburrirse en la sala de espera de un hospital o de una clínica, como antes lo mencionaba. Pero aquí el apóstol Pablo escribe, corre con paciencia, correr con paciencia. Me recuerda una frase que decía un amigo suizo, espera rápido. ¿Cómo puedo esperar rápido? En el fondo es, disponte rápidamente a esperar. Corre con paciencia. En otras palabras, avanza tranquilo mientras enfrentas la vida. Calma, tranquilo frente a las situaciones complejas. No te desesperes con los desafíos, por más grandes que parecen. Sigue corriendo sin desmayar. Vamos, mantente en la pista que Dios estableció para ti. Ya viene la meta final. Tuve la oportunidad de correr una vez la maratón de Santiago, 42 kilómetros, para poder ver la experiencia. Había ensayado y pensé que 3 horas y media sería el tiempo que utilizaría. No, muy equivocado estaba. 4 horas 24 minutos corriendo. Y eso enseña de que uno no tiene que partir con todas las fuerzas al comienzo, porque sí las tiene. Porque vendrán los 10 kilómetros y luego los 20 kilómetros y luego los 30 kilómetros y luego 40 kilómetros. Es una locura. Por eso los que saben pueden manejar su cuerpo, su mente, para llevar el ritmo correcto, de tal modo que el entusiasmo y la desesperación por hacer un buen tiempo, por ganar, no vaya a quitar las fuerzas que son necesarias para llegar. Esto es una cuestión de paciencia. Entonces, aunque la mayoría de la gente a nuestro alrededor va a considerar que la paciencia es una espera pasiva, o una gentil tolerancia, por decirlo de alguna manera ciútica. Casi todas las palabras griegas traducidas como paciencias en el Nuevo Testamento son palabras que hablan de dinamismo, palabras que hablan de actividad. De hecho, como veíamos que en Hebreos capítulo 12, verso 1, esta palabra traducida como paciencia, aquí significa no solamente estar tranquilo, sino permanecer, permanencia. Un cristiano corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. Esto es resistencia también. En la Biblia la paciencia es la perseverancia que nos lleva hacia la meta. Perseverancia ante las pruebas o la espera por el cumplimiento de una promesa, por ejemplo. Claramente la paciencia no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Esto es algo que hay que practicar con disciplina. La disciplina del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. El poder de Dios y la bondad de Dios son absolutamente cruciales entonces para el desarrollo de la paciencia. Necesitamos de Dios. Este es un fruto que viene de Dios mismo. Es una cualidad de Dios. Cuando somos pacientes, lo que estamos haciendo es parecernos a nuestro querido Dios. Esto es ser como Él es. Colosenses capítulo 1, verso 11 nos dice que somos fortalecidos por Él para toda paciencia y longanimidad. Él interviene en nuestra naturaleza caída y débil. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Pero como ya lo vimos, también utiliza otro tipo de perfeccionamiento para esa cualidad. Nuestra paciencia se desarrolla y se fortalece, resistiendo aún ante ese hombre que está a nuestro lado, esa persona que es malvada y que prospera en su camino, como dice Salmo 37:7, y nos dice, tranquilo, tranquilo. La apariencia, el pasto del vecino parece ser más verde, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? Sí, ok, entonces espera tranquilo. Al final nuestra paciencia será recompensada. Dice Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor.
O como dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, con paciencia, al alma que le busca. Así que vemos en la Biblia cómo Dios nos enseña que debemos mostrar esta evidencia como fruto del Espíritu y que viene de él la fortaleza, la ayuda que necesitamos. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos de aquellos que fueron caracterizados por paciencia, ¿ah? Por ser pacientes en ese caminar con Dios, en enfrentar las pruebas o los desafíos al cual Dios los llevó. En el libro de Santiago se nos señala a los profetas diciendo lo siguiente, Santiago capítulo 5, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, no solamente hay un mandato, sino también hay ejemplos que debemos imitar. También Santiago, en el verso 11 del mismo capítulo 5, se refiere a Job, cuya perseverancia fue recompensada cuando dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La misericordia y la compasión de Dios la pudo ver reflejada Job en su vida, en todas tremendas pruebas que tuvo que pasar. Y dice que alcanzó finalmente a disfrutar de la bondad de Dios. Lo mismo con Abraham, esperó pacientemente, alcanzó la promesa, dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 15. Obviamente Jesús es nuestro modelo en todas las cosas. Así también él demostró una perseverante paciencia. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos esperó. Nos llama y nos espera. ¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica en nuestras vidas como cristianos? Bueno, hay algunas maneras. Primero, dando gracias a Dios. Usualmente la primera reacción de una persona es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Parece que soy el único que sufro. Pero la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. La palabra siempre implica todo. En toda oportunidad, en toda circunstancia. Otra vez dice el Señor, el apóstol, otra vez digo, regocijaos. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alegrarnos, regocijarnos, dar gracias a Dios, sabiendo de que Él tiene el control. Y si algo sucede mientras vivimos en su voluntad, Él no solamente permitirá que lo que vivamos sea algo que podamos soportar, porque jamás nos dará algo que sea insoportable, sino que al mismo tiempo nos dará la salida para que podamos superar la prueba. Así que agradezcamos. Segundo, busquemos su propósito. Algunas veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar, por ejemplo. Otras veces Él puede permitir una prueba difícil para la santificación de nuestro carácter. Cuando recordamos que su propósito es para nuestro crecimiento y para su gloria, nos permitirá ayudar a ser pacientes en la prueba y a sacar provecho de esa circunstancia en que Él nos permite vivir. Tercero, podemos también vivir agradeciendo a Dios y practicando la paciencia sobre la base de sus promesas. Tal como lo dice Romanos capítulo 8, verso 28. Recuerdan, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese todas las cosas incluye también las cosas que prueban nuestra paciencia. Sí. Tertuliano, entre algunas de sus frases, dijo, canse tu paciencia a la maldad. Que la maldad no canse a tu paciencia, sino que tu paciencia canse a la maldad. Y finalmente, ya nomás con este. Cuando Edison se encontraba buscando la manera de mantener encendida una lamparita eléctrica, procurando
descubrir cómo se hace. Dice la historia que intentó más de 10.000 combinaciones de materiales que no dieron resultado. Cuando le preguntaron cómo había podido continuar luego de fallar tantas veces, señaló que él no lo veía como un fracaso. Dijo que con éxito había identificado 10.000 maneras que no servían para producir luz y que cada intento le acercaba más a la combinación que sí habría de funcionar. Esto es paciencia positiva, por llamarlo de alguna manera. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todas estas características entonces vienen de la acción del Espíritu Santo en la vida de nosotros que somos sus hijos de Dios. Así que hablamos más allá que solo proponernos ser paciente. Hablamos de depender de la fuente de paciencia que fluye con un fuerte chorro para que nos saciemos en ella y podamos hacer realidad esta característica que debe distinguirnos de la masa del común y que al mismo tiempo nos va a permitir ser testigos con pruebas concretas y contundentes de la vida que se puede encontrar solo en Dios. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, esta característica, la paciencia, debe ser algo que te caracteriza, debe ser una realidad en tu vida. No hay excusas. Es que soy impaciente, es que me cuesta tanto, es que mis padres eran. No hay excusa porque en Cristo somos una creación nueva. Tienes que rendir esta área en tu vida como yo debo hacerla todos los días para que esa característica maravillosa pueda surgir de nosotros como un tremendo y potente testimonio al mundo y también para provocar gozo a nuestra vida y honor a Dios. Si tú que estás escuchando, al analizar tu vida en función de estas características en cuanto al fruto del Espíritu, descubres que es algo que está lejano a tu realidad. Probablemente podría tratarse de que nunca has entregado tu vida a Jesucristo. ¿Podemos intentar humanamente lograr todas estas características? Sí. ¿Podemos llegar a lograr algún éxito? Sí, pero todo es limitado y pasajero. Cuando nuestra vida está entregada en las manos de Dios, cuando Dios toma el control de nuestra vida, esto no tiene ningún límite, porque Dios obra en nosotros lo que nosotros no podemos obrar. Así que lo primero que debes hacer es reconocer que sin Dios no puedes lograr características como esta. Pero con Dios puedes lograrlo todo. Es Él obrando en ti. Pero es necesario que esa pared llamada pecado o pecados en tu vida, que ensucia tu vida como ha ensuciado mi vida y la de todos, pueda ser quitada. Y Dios, a través de Cristo, puede hacerlo si tú así lo quieres. Ven a Jesucristo. Invítale que Él venga a tu vida, que quite esa pared, que quite esos pecados que ensucian la relación con Dios, que te impide estar junto a Él y Él obrando en ti. Y dile que tome control de tu vida y transforme tu vida para experimentar esa vida que solo puedes lograrlo cuando Él toma control de ti. Hazlo antes que sea demasiado tarde. Y para ustedes que son creyentes, hijos de Dios, simplemente pongámonos la ropa de trabajo y sigamos practicando la paciencia. Padre, gracias porque no es difícil cuando tú eres quien tomas el control de nuestra vida. No es difícil cuando sabemos de que aún nuestras debilidades, Señor, nuestras profundas debilidades, son una oportunidad para que se desarrolle tu poder en nosotros. Así que Dios, mira nuestras vidas, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, confróntanos, Señor, con tu verdad y provoca en nosotros esa necesidad de buscarte todos los días para vivir conforme a tus planes y propósitos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Que el Señor nos bendiga hoy con su hermosa palabra que hemos tenido, y además por este fruto del Espíritu que es la paciencia. La paciencia en la lucha y en la prueba, en el minuto que estemos en ello. Además, debemos recordar el versículo de memoria que hay para esta semana, que está en Romanos 12:12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La paciencia, fruto del Espíritu. Y nos despedimos cantando este coro que nos dice así. Lindo, dice: en la lucha, En la prueba, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar.
Al finalizar, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, esperando que el Señor ponga en ustedes, en mí, el querer como el hacer su buena voluntad. Y al despedirme, lo hago con el versículo lema de esta semana. Hermanos, estén gozosos en la esperanza, sean sufridos en la tribulación y no olviden ser constantes en la oración. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te